Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Estamos reflexionando siempre sobre el Éxodo, ya estamos en el capítulo 18, reflexionando sobre esta visita que hace el suegro de Moisés en el campamento donde se encuentra Moisés con Aarón y con todo el pueblo de Israel, Josué, en fin, son los grandes personajes más importantes que se resaltan siempre dentro de este caminar de Egipto, que es el lugar de la opresión, hacia el camino de la liberación. Bueno, vamos a entonces centrarnos principalmente en alguno de los elementos, ¿verdad?, que nosotros podemos sintetizar. Decíamos que a pesar de que con esa famosa lucha, con esa famosa pelea que existía en el capítulo 17 contra Amalek, ahora sin embargo se está presentando a otro pueblo, en este caso son los madianitas. A pesar de que existieron también muchos problemas con los madianitas, no estamos hablando que todo era color de rosa, ¿verdad? Pero aquí, cuando se le presenta a Jetro, que es el suegro de Moisés, también estamos queriendo mostrar el elemento positivo y cómo hay también un progreso en este reconocer la figura de Yahvé, sobre todo cuando en el versículo 10 y 11 se exclama, Jetro, que exclama, bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de las manos de Faraón. Y en el 11 que insiste diciendo, ahora sé que el Señor, se refiere a Yahvé, es más grande que todos los dioses, porque Él salvó a su pueblo del poder de los egipcios a causa de la arrogancia con que éstos los trataron. Es el crecimiento paulatino, progresivo dentro de este proceso, digamos, de un no conocimiento total, absoluto, de una ignorancia total del Dios Yahvé. Sin embargo, ahora comienza a tener su fama, comienza a ser conocido. Egipto, o mejor dicho, comienza con Israel, luego Egipto, que lo va conociendo, y luego ahora estos pueblos beduinos sintetizados en la persona de Jetro. Estábamos también tocando otro elemento, comenzamos anteriormente, hemos dejado nuestra reflexión sobre el aspecto del ritual, pero el ritual como ese encuentro alrededor de la mesa. Digo, siempre cualquier celebración la yeyapoa a nuestros invitados, nos reunimos para comer, el ritual de la comida. Es algo demasiado importante. Y tiene un significado antropológico. Entonces tenemos que darnos cuenta que no es simplemente reunirnos a comer. Nosotros decimos la misa, la Eucaristía, es la cena del Señor. Es reunirnos, es sentarnos, encontrarnos alrededor de la mesa para celebrar el encuentro con el Señor. Lastimosamente, muchos de nuestros hermanos, ¿verdad?, también cristianos, que lastimosamente se han separado de la Iglesia Católica, no tienen este valor y no entienden este valor tan importante que es el centro, incluso en la religión judía, que es el encontrarse alrededor de la comida. La comida antropológicamente tiene el significado de la amistad, tiene el significado del encuentro personal. El encuentro, pero que no es solamente como dice el brasilero, un bate-papo, dicen ellos, en un diálogo, en un conversatorio así general, sino que va a la esencia de la persona, porque si yo me siento contigo a compartir, justamente estamos partiendo no solo el pan, sino que ese significado de compartir el pan significa compartir tu vida.
Fíjense nomás, antropológicamente hablando, si vos te sentás en una mesa redonda para comer en un cumpleaños, generalmente, si vos no le conocés a esa persona, muchas veces te sentís un poco incómoda. Yo he visto en muchas oportunidades, ¿verdad? Desconocidos, ¿verdad? Que se sientan a la mesa y nadie habla uno con el otro. O ulatembi hubo carus y cuay, pero no son capaces de decir 2 o 3 palabras durante toda la noche. A pesar de que, bueno, me tocó ese lugar, me tocó esa mesa. Ahí, bebé, o apuina, ahí, o apucú, o acuchón y cuay, bebé. ¿Se dan cuenta entonces que aquí el significado es mucho más que la comida como tal nada más o una celebración ritual, sino que es al revés? Hacemos un ritual como símbolo profundo de un encuentro entonces con el corazón mismo, con el pensamiento, o más todavía no solamente el aspecto racional, ¿verdad?, sino que al aspecto del sentimiento y del corazón con la persona. Yo también algunas veces me fijo, ¿verdad?, cuando estoy, no sé, me invitan en algún lugar, me siento en un lugar, y en la medida en que la gente va entrando y va llegando, ¿qué es lo que hace? Y normalmente, si viene un grupo de 2, de 3 o de 4, ¿qué es lo primero que hace? Cada uno va eligiendo su mesa. Aquí están 2, llega otros 3, se podían sentar aquí, pero sin embargo, otro lado, como nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos compartir, nosotros nos entendemos, nosotros podemos hablar, decir lo que sentimos. Yo a eso no les conozco. ¿Qué es lo que puedo compartir con ellos? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahora, si vos llegás a media última hora, andáis por ahí mal al lugar, ahí 2 o 3 pepe, y vos ni le conocés quiénes están sentados, va, eres ya, pues bueno, es para reflexionar, y es eso el significado justamente profundo que después nosotros encontramos también en la Biblia, el valor del ritual, el valor de la comida, el valor del encuentro interpersonal entonces que existe y que tiene que existir, ¿verdad? El relato entonces se sella con una comida, se sella con una comida. Es muy importante este aspecto, que puede ser ritual o puede ser una cena posterior a los sacrificios rituales. Es como celebrar. Entonces hicimos, como hacemos primero la celebración, como hacemos nosotros también hoy. Ya por la bautismo, ya por la tupao, ya la hoga veterana, ya la club veterana, ya se jabe, lleva, como para compartir después este acontecimiento que nos une, que nos hace compartir la propia vida. Ya por la matrimonio, ya la tupao, peñañembo ella, yo después nos vamos a qué cosa, y nos vamos a comer juntos. Pero el significado no es simplemente porque acaru, porque llevaré a, no. Nos ponemos lindos, hermosos, nos perfumamos, vamos, pero ¿para qué? Para compartir, para alegrarnos juntos. Ese es el ritual. Pero tenemos que pasar entonces de lo antropológico, ¿verdad?, de lo que es algo muy humano, a darle ese significado profundo, ¿verdad?, que es el aspecto religioso. Es difícil establecerlo porque no tenemos noticias de la costumbre de cenas rituales fuera de aquellos que son sacerdotales. Pero la narración dice que comieron delante de Dios. Entonces, viste, le dan el sentido religioso, no es una cena cualquiera, sino que le dan algo más. Quieren explicar algo más a través de este ritual y de este encuentro de la cena. También se ha observado que siendo Jetró el que oficia, podría ser un indicio de su conversión desde su Cena del Cordero. La Fundación Ñandeyarañe invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús, sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, colegio, Inmaculado Corazón de María, entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñandeyarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada.
Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el capítulo 18, la visita de Jetro. Y también nos estábamos preguntando, ¿verdad? Aquí, cómo es que Jetro ya tiene algunas informaciones, se había enterado de lo que Dios había hecho. Cómo es que de repente aquí Séfora vuelve junto a su esposo con sus hijos. Jetro los está trayendo de su casa, entonces, porque en ningún momento la Biblia nos había informado, ni nos informa de que ellos habían dejado el campamento o que le habían dejado a Moisés, ¿verdad? Y que fueron junto a su papá o junto a su abuelo. Entonces, estamos reflexionando, haciendo un poco de exégesis y decíamos que tal vez por seguridad ya desde Egipto Moisés les envía a la casa de Jetro, el suegro, o también ya en el camino que Moisés con Séfora se ponen de acuerdo y le dice, bueno, vayan ustedes, adelántense, visiten un poco al suegro, visiten a tu papá, a su abuelo, y después entonces nosotros volvemos a encontrarnos. Y es así como Jetro ya se había enterado, ¿verdad?, de todo lo que Dios había hecho con él y con su pueblo. Otra interpretación también supone que Moisés no llevó a su familia a Egipto. Esta es otra posible interpretación, una tercera. Sino que se separó de ella, dejándola en Madián después del extraño incidente en la posada, en el 4:24-26. 4:24-26 nos estaba diciendo, 4:24-26, qué había pasado aquí en este lugar. Cuando hizo un alto en el camino para pasar la noche, Moisés, que está yendo con toda la familia hacia Egipto, atención, porque aquí están yendo todos juntos, ¿verdad? El Señor lo atacó. El Señor lo atacó, dijo, vean, e intentó matarlo. ¿Cómo es esto, verdad? Al elegido. Pero Séfora, ¿verdad?, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo y con él tocó regel de Moisés. Aquí la traducción dice, tocó los pies de Moisés. Pero regel en hebreo quiere decir dos cosas. Quiere decir el órgano sexual masculino, regel, y quiere decir también los pies. Pero aquí se está refiriendo a la circuncisión. Por lo tanto, no le va a cortar el pie, ni el dedito, sino que aquí se está refiriendo más bien, o sea, la traducción está mal, ¿verdad? La traducción tiene que ser tocó
el órgano de su marido, ¿verdad? Como un signo, porque ese era el signo que ellos hacían, ¿verdad? Apretarle, agarrarle, ¿verdad? Las glándulas del hombre, ¿verdad? Y hacían el juramento. Esa es la forma entonces como hacían el juramento, la alianza. Y por eso dice Séfora, su esposa, tomó un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo y con él también, dice, ¿verdad? Toca, le aprieta a Moisés en los testículos, digamos, y le dijo, tú eres para mí un esposo de sangre, tú eres para mí un esposo de sangre. Y el Señor se apartó de él. Ella había dicho, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces era la defensa de la circuncisión. Es una forma de decir, hasta al mismo Moisés, el Señor, entre comillas, lo ataca. ¿Por qué? Porque todavía no había circuncidado al hijo. Es decir, que aquí el autor sagrado estaba queriendo defender a toda costa la cuestión de la circuncisión. Y te está diciendo, le está diciendo al pueblo, le está diciendo al israelita, es tan importante la circuncisión, el signo, es como decir el bautismo, es tan importante bautizarse, eso es lo que estamos diciendo. Es una forma de defender este rito de la circuncisión. Y entonces te está haciendo esta narración. Dice que el mismo Moisés le ataca a Moisés porque todavía no había cumplido con ese rito, con ese pacto, que ya lo encontramos, ¿se acuerdan? Ya lo encontramos en el Génesis, ¿verdad? Lo encontramos ahí cuando Abraham, ¿verdad? En Génesis 32. Si ustedes miran Génesis 32, 25, desde ahí entonces encontramos cuando también Abraham sufre algo parecido. Desde el 25, la lucha misteriosa de Jacob. También Abraham tiene otro caso. Aquella noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 sirvientas, a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Después que los hizo cruzar el torrente, pasó también todas sus posesiones. Bueno, se quedó solo y un hombre luchó con él. Ahí está la pelea. Pero esta es la pelea contra Dios mismo, ¿verdad? El ángel. Pero este es Jacob el que está peleando en este caso. En el Génesis 32, 25 al 33. Luego más adelante también tendremos en Josué 5, 2 y 3, cuando también vuelve a pelear con Dios, el mismo ángel del Señor que se presenta. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es la misma pelea que más o menos aquí se nos presenta, pero con la intención principal del autor sagrado de hacernos entender el ritual de la circuncisión. Bueno, ahora otro elemento, la interpretación de que Séfora viene con su padre Jetro, nos dice, otra posibilidad es que ella estaba con Moisés. La primera era que volvió, ¿verdad? O sea, como diciendo, ellos no se fueron, se quedaron siempre porque él tendría una misión muy difícil y entonces, por seguridad también, le dice que se quede nomás en su casa. Por lo tanto, estaba con Moisés y que solo por un error del narrador se da esta impresión. Bueno, esta es otra posibilidad, un error de narración, como diciendo aquí el narrador se equivocó y puso esto, ¿verdad? De que Séfora y los hijos o los nietos vuelven junto a su papá. De todos modos, no debe descartarse la posibilidad de que hayan estado también separados por un tiempo, desde el momento en que Números 12.1 aludirá a otra mujer de Moisés. Moisés, entonces, en el libro de los Números 12, nosotros encontramos 12, vamos a mirar un poco lo que nos dice el capítulo 12, Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que éste se había casado. Aquí nos cambió el panorama. ¿Qué pasó aquí? Porque nosotros sabemos que la esposa de Moisés era Séfora, y Séfora es madianita. Y aquí, sin embargo, te presenta que Miriam, ¿verdad?, y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés.
a causa de la mujer cusita con la que se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cush. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían. ¿No habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Y ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde de cualquier otro hombre sobre la tierra. Es una situación así bien complicada, ¿verdad? Tenemos que mirar un poco la exégesis con mayor detención. Posteriormente llegaremos también a reflexionar sobre este elemento, ¿verdad? Pero aquí, en Números 12:1 se alude a otra mujer de Moisés, sin que Séfora aquí no es más mencionada, ¿verdad? Lo cual es sugestivo, ya que ella es la única madre de los hijos de Moisés que se menciona en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento aparece como la mamá de los hijos de Moisés solamente Séfora, ¿verdad? Y es bastante, pero es un poco complicado, ¿verdad? Porque aquí nos aparece el nombre de esta mujer cusita, dice, con quien se había casado, pero nunca encontramos más ese nombre. Mirando en Primera Crónicas, el libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 23, 15, 17, los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. El primer hijo de Gersón fue, Sebuel, etc. Estos ya son los nietos de Moisés. Pero nos dice simplemente que estos son los hijos de Moisés, pero ¿a través de quién? Solamente de estos hijos nos está hablando. Aquí nos dice que se casó con una mujer cusita, pero no nos da más datos. Es un poco complicadito, pero ya llegaremos también a estudiar cuando lleguemos en el libro de los Números. Estos problemas fueron percibidos por el narrador que colocó la frase del versículo 2, después que la había despedido, para intentar explicar la situación, ¿verdad? Pero ese es un agregado, después que la había despedido. Este es un elemento también que nosotros conocemos, ¿verdad? Según la ley justamente de Moisés, como aparece sobre todo en el Nuevo Testamento, ellos, según la tradición, podían despedir a su mujer, ¿verdad? Y en este caso, casarse con otro, ¿verdad? Y este es un agregado, pero esto lo hace el autor sagrado para poder salvar esa situación, porque ¿cómo vamos a explicar? Aquí en Número 12:1 aparece este otro nombre de otra mujer como esposa de Moisés. Dice que se había casado con ella. Cuando Jetro, que venía con la esposa y los hijos de su yerno, llegó al desierto donde había acampado Moisés junto al monte de Dios, se hizo anunciar con estas palabras: aquí está Jetro, tu suegro, que viene a verte acompañado de tu esposa y de tus hijos. Moisés salió enseguida al encuentro de su suegro, le hizo una profunda reverencia y lo besó. Después de saludarle, entraron en la carpa. Moisés relató a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios a causa de Israel, las dificultades con que habían tropezado en el camino y cómo el Señor los había librado. Hasta ahí entonces hacemos ahora nuestra reflexión, ¿verdad? Un poquitito más profundizada, ¿verdad? Ya hemos mirado en una forma mucho más amplia, dentro de un marco más amplio, general, lo que llamamos el macro, ¿verdad? La macroestructura de la Biblia, la macroestructura, cómo se orienta dentro de toda la Biblia este pasaje. Jetro, entonces, es mencionado como suegro de Moisés. Primer elemento, entonces. En todas las oportunidades, 8 veces aparece el nombre de Jetro. Y 12, ¿verdad? 8 veces en este pasaje. Y 12 en todo el capítulo. En todo el capítulo aparece 12 veces el nombre de Jetro. Jetro, el suegro de Moisés, ¿verdad? Esto le da entonces la importancia, la formalidad de este encuentro. ¿Por qué insiste mucho, ¿verdad?, en el nombre? ¿Y por qué repite tanto este nombre? Promueve entonces el clima de respeto también hacia Jetro. Si yo comienzo a nombrar mucho, ¿verdad?, es por algo que lo estoy nombrando, entonces como que recalco, subrayo el nombre o la persona que está ahí, en este caso con Moisés.
Es indudablemente una figura importante entre las tribus del desierto y su presencia en el campamento es tomada como un signo de reconocimiento de Israel como nación. Entonces le reconoce. Jetro es presentado como madianita. Jetro es representado como un sacerdote de Madián. Viene aquí, es como que está haciendo las paces con ese pueblo, un pueblo que está naciendo de cierta manera, que se está formando también en el desierto. Él se acerca, reconoce los vínculos. Al mismo tiempo decíamos también un pueblo que está abierto a las otras religiones, en este caso a Israel, o Israel que también está abierto a Madián. Bueno, todos estos elementos son elementos muy positivos. Por otra parte, también en este caso es difícil que se refiera a un lugar determinado donde se están encontrando. Nosotros queremos insistir que en el texto que vendrá posteriormente, sea quien organice el sistema, será, ¿verdad?, Jetro, el que le ayuda incluso a Moisés a organizarse en un sistema judicial, los famosos jueces, ¿verdad?, que más adelante estaremos hablando, ¿verdad?, en los versículos siguientes. Ahora, este encuentro se produce ¿dónde? En el monte de Dios, en el monte de Dios. Este elemento hay que destacarlo. El encuentro que nos une a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras religiones, justamente se realiza ¿dónde? Ese encuentro con la diversidad, en un lugar privilegiado, en el monte de Dios. Para los encuentros, en este sentido, estos encuentros son de un alto valor, de un alto valor, ¿verdad?, entre las religiones, entre estos dos personajes. Aunque también en este caso es difícil que se refiera a un lugar determinado, decíamos, no sabemos cuál es ese monte, se encontraba en el monte del Señor, qué significa ese monte del Señor. Posiblemente se refiere simplemente a un lugar teológico. Entonces ahí nosotros podemos aplicar, que tu mañana de ya molan de monte, molan de yeyuju peñan de yarande, molar ejoy que tu hamuay shalareñembo peñan de yarare nondepe. ¿Cuál es tu monte santo? Campaña ve que tu de ya porque se mandó una campaña de allá verdad, que está la gente esperando. Algunos me decían, algunos vivían cerca de algún arroyito, como beuse. Si ayuye a beba y ayuagua pico ave a mañana. Qué lindo que es. Te pones ahí cerca del arroyito, en un silencio, en el los pajaritos, la naturaleza. Ave añembo ese bay. Ave añembo. ¿Cuál es entonces tu sagrario? ¿Cuál es entonces la presencia de Dios? Nada más y nada menos que la misma creación de Dios. La misma creación de Dios. Podemos decir que estamos rezando en natural, en la naturaleza. Nosotros también tenemos, ¿verdad?, nuestros templos, nuestras capillitas, pero vos entras en una capillita y encontrás lo artificial, ya algo más bien preparado por nosotros. Es hermoso también, ¿verdad? Tenés tu sagrario, tenés tu cruz, muy lindo lugar. Pero eso sería como que estás en un aspecto artificial. Claro que te ayuda también a un silencio, a una reflexión profunda, pero cuando te encontrás con la misma naturaleza, así como estamos diciendo, en el arroyito, en el lugar del campo. Yo recuerdo también, antes cuando chico, estaba mucho cerca del río Aquidabán, allí en una propiedad. Y siempre, todos los domingos, ¿verdad?, tempranito nos íbamos desde Concepción y pasábamos todo el día. Y los mitaicueras lo primero que hacíamos era irnos, ¿verdad?, al río Aquidabán, a tirarnos al agua o a caminar por el bosque, entre los árboles. Qué hermoso que era eso, encontrarse ante Dios, la naturaleza. Bueno, y entonces es lo mismo, ¿verdad?, que está sucediendo aquí. Es un volver a encontrarse en ese primer enamoramiento con Dios. Y es lo que nos está proponiendo aquí el encuentro con Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial,
tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Cena del Cordero. La Fundación Ñande Yarañé invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús, sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, colegio, Inmaculado Corazón de María, entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Volvemos con más Ñande Yarañé. Hasta ahora habíamos reflexionado sobre esta visita que hizo Jetro, el suegro de Moisés, a su yerno, ¿verdad? En ese campo de batalla, lo digo yo de esta manera, o sea, en ese camino, en ese lugar también del encuentro personal, de nuevo, en el monte del Señor, en ese lugar donde Él recibe las primeras indicaciones de Dios y aquí en este lugar donde recibirá más adelante, nada más y nada menos que la ley, las tablas, ¿verdad? Como nosotros consideramos, ¿verdad? Los mandamientos del Señor. Pero antes de eso tenemos la institución de los jueces. Veamos un poco cómo nos dice desde el capítulo 18, 13 al 27. El día siguiente, Moisés se sentó para juzgar los asuntos que le presentaba al pueblo, mientras la gente permanecía de pie junto a él de la mañana a la noche. Su suegro, al ver todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué significa eso que haces con el pueblo? ¿Por qué lo haces tú solo, mientras la gente se queda de pie junto a ti de la mañana a la noche? Moisés. Moisés respondió a su suegro: esta gente acude a mí para consultar a Dios. Qué lindo que es. Esta es una dirección espiritual, digamos. Cuando tienen un pleito, acuden a mí. Yo decido quién tiene razón y les doy a conocer los preceptos de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dijo: lo que haces no está bien, así quedarán agotados tú y todo el pueblo que está contigo. Esa tarea es demasiado pesada para ti y tú solo no puedes realizarla. Ahora, escúchame, yo te daré un consejo. Y que Dios esté contigo.
Tú debes representar al pueblo delante de Dios y exponerle los asuntos de la gente. Al mismo tiempo, tienes que inculcarles los preceptos y las leyes de Dios y enseñarles el camino que deben seguir y la manera como deben comportarse. Pero, además tienes que elegir entre todo el pueblo a algunos hombres capaces, temerosos de Dios, dignos de confianza e insobornables para constituir los jefes del pueblo. Jefes de 1000, de 100, de 50, de 10 personas. Ellos administrarán justicia al pueblo. Si hay algún caso difícil, que te lo traigan a ti, pero que juzguen por sí mismos los casos menores. De esa manera se aliviará tu carga y ellos la compartirán contigo. Si obras así y Dios te da sus órdenes, tú podrás resistir y todo ese pueblo regresará en paz a sus hogares. Moisés siguió el consejo de su suegro y puso en práctica todo lo que él le había indicado. Entre todos los israelitas eligió a algunas personas capaces y las puso como jefes del pueblo. Jefes de 1000, de 100, de 50, de 10 personas que administraban justicia al pueblo. Ellos presentaban a Moisés los asuntos difíciles y juzgaban por sí mismos las cuestiones menores. Luego Moisés despidió a su suegro y éste regresó a su país. Qué espectacular esta institución de los jueces. Es como decir la institución de los que nos representan en nuestras comunidades, los que están al frente de la comunidad. Sea el obispo, sea el sacerdote, sea el diácono, sea ese ministro que está al frente de una comunidad, sea el encargado de una capilla. Pongámosle el nombre que te dice aquí, juez, el que tiene que juzgar. El shofet se dice, ¿verdad? En hebreo, shofet. El shofetín quiere decir, ha-shofetín quiere decir los jueces, los que están al frente de la comunidad. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir en síntesis? Porque después te da ciertas características. Primero hace toda una introducción. Su suegro que se da cuenta, este es un trabajo muy pesado. Bueno, eso después le va a decir. Primero nos da a entender en qué se tiene que él especializar, ¿verdad? Ese juez, ese personaje que es de Dios en síntesis, ¿verdad? Primero le pregunta, ¿qué significa eso que haces? ¿Qué significa? Y él le explica, ¿verdad, Moisés? Pero ¿por qué lo haces tú solo? Mientras la gente se queda de pie junto a ti de la mañana a la noche. Acierto, golpea. Yo les puedo decir, ¿verdad? Porque muchas veces procuro hacer este trabajo, ¿verdad? De la dirección espiritual, de la confesión, del diálogo, de recibir a la gente, ¿verdad? Y la gente viene con sus problemas, con sus situaciones, con sus dificultades. Y bueno, los sacerdotes estamos para eso. Y ojalá tengamos más vocaciones sacerdotales en este sentido también, religiosos, religiosas, que puedan prestar este servicio de esa dirección espiritual, abrirnos más, ¿verdad? De escuchar más a la gente. Esto que está haciendo Moisés. Moisés lo está haciendo, pero lo está haciendo solo, Entonces formar, abrirse a otras posibilidades. Moisés le responde, esta gente acude a mí para consultar a Dios. Entonces se le está presentando aquí a Moisés como el intercesor. Entonces ahí interviene el suegro de Moisés. Lo que haces no está bien. Así quedarás agotado tú y todo el pueblo que está contigo. Esa tarea es demasiado pesada para ti y tú no puedes realizarla solo. Pero ¿dónde dirigían? Entonces, viste, ahí pues está el diálogo. Ahí está el diálogos, la palabra que se hace de a dos, la palabra que se hace en grupo. Pero dice la diálogos, separado, no es que yo solo, no. Tengo que separar, tengo que ser capaz de escuchar al otro. No es un monólogo, sheñonte. Shela y cuapá, hacia yapola yaposea, hacia la decidía pendereje, porque se haga nada con la votación, hacia la decidía, veamos, no, Shela país, hacia la sea eda, porque se habla no, para eso está tu comunidad,
Para eso está entonces tu grupo económico, está tu grupo pastoral, están tus catequistas, escuchemos, están las familias, están los movimientos. Ya en tu año. Bebe entonces ya mongueta, ya se para la ñamonca cuando la ña de comunidad, que tu hanguay se ña en dupa, entero vete a veña en duana. Y cada uno tendrá su razón, sus ideas. 2 ojos o 4 ojos ven más que 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Y podemos ayudarnos. Bueno, pero sigamos un poquitito nuestra reflexión, ¿verdad? Porque Jetro observa. Este es otro elemento que podemos considerar también. Yo como sacerdote estoy haciendo, pero ojalá los que están a mi alrededor observen, vean, paí, vos estás trabajando de esta manera, pero tendrías que, entonces te sugieren, te ayudan. Pero ni que nada, yo peñe ere y se pellece va para Japona, va para sea Japona, no, va para Yapota, va para imputimota, va y por eso es que muchas veces nos lavamos las manos, ¿verdad? Por eso él dice, tú no tienes que hacer solo, tienes que nombrar a otros que hagan contigo. De irigina es otro de ideas, está la idea buena, está ahí la general ya debe. Pero o sea, y la soldado, entero este año manda se, y la va a posea. Y eso dentro de cualquier institución, dije, cualquier institución, también la iglesia. Entonces donde todo el mundo queremos un titulito, queremos algo, ¿verdad? Que nos reconozcan porque famoso, ya estamos ahí al frente. No. Desde el general hasta el soldadito, ¿verdad? Entonces todos. Bueno, y aquí te dice justamente, ¿verdad? Le llama la atención a Moisés señalando que no está haciendo bien las cosas. Le propone crear un sistema nuevo, ¿verdad? De jueces que no solo alivien su tarea, sino que posibiliten una administración de la justicia más eficaz, que esté más entonces con la gente. Ya que la gente debía estar todo el día parado ahí esperando para resolver un caso. Como en IPS, también en IPS, sea el 2x3 IPS, déjame la unción de los enfermos, visitar a alguien. Ella bebe la cola, no, bebe. No podemos organizarnos mejor. Da por y pico la plata, la ña organiza por a mi janguá. No podemos hacer otros hospitales, no podemos fortalecer otros centros de salud. Pobre gente. Entonces, viste, esto no es solamente para tu iglesia, para decir, ay, aquí vamos a rezarle a Dios, mira qué lindo lo que dice Dios. No, o por cuándo de ella pone algo por los demás, ella pone algo por nuestras instituciones. Bueno, volvamos enseguida con más ñande charañe. Cena del Cordero. La Fundación Ñande Yarañe invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús, sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, colegio, Inmaculado Corazón de María, entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAB, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. Seguimos con Ñande Yarañe, estamos reflexionando sobre un tema apasionante, ¿verdad? Como decimos así, es el encuentro de Moisés con su suegro Jetro. Aquí estamos hablando de otro aspecto, ¿verdad? De la vida de Moisés y también de Jetro y cómo dentro de esta comunidad tenemos que ayudarnos. A pesar de que cada uno tiene su función específica, su nombramiento, digamos, su decreto, porque Moisés es el que está al frente de la comunidad. Hoy lleva la comunidad, lleva todo ese atuazú. Pero al mismo tiempo, alguien que interviene, en este caso el suegro, y le dice, atención Moisés, de ella poponaína. Y esto es lindo, ¿verdad? Porque ñajenduana. Y Moisés después, como hemos leído, ¿verdad? Al inicio, ojendú, le escucha al suegro, ¿verdad? Y le dice, bueno, tenés razón. Hay que instituir a otras personas que te ayuden, pero cada uno tiene que poner lo suyo para que podamos ofrecer mejor el servicio. Y eso decíamos para todas las instituciones. Esto que nosotros leemos, la palabra de Dios, no es solamente en el aspecto religioso. Mira, qué lindo lo que dice Dios. Hay una dicotomía de vida. No, explicamos ya. Primer aspecto, querigma. Segundo aspecto, catequesis, saber, conocer. Tercero, liturgia, celebrar. Cuarto, diaconía, poner en práctica lo que nosotros aprendemos desde la Biblia, lo que aprendemos desde Dios. Pero ñandeña moñara, pego la diácono. El diácono es el que sirve, el que se pone. Si soy un ministro de Dios, si soy un ministro del Estado, si soy un presidente, si soy un senador, si soy un diputado, si soy un juez, a la cuenta. Hay que ponerse al servicio de la gente y no aprovecharse de la gente, ¿verdad? Y esto creo que en nuestro país tenemos que caminar mucho todavía, ¿verdad? O sea, darnos cuenta, que la religión está para eso, para orientarnos a vivir bien, buenos cristianos, honrados ciudadanos, a eso tenemos que llegar. Y después, ¿qué dice? Dice, Moisés acepta, ¿viste? Moisés acepta los consejos del suegro que le está proponiendo. Pero hay varias cosas a destacar en esta narración. Primero, desde el punto de vista, como está escrito esto, se observa cuántas palabras y temas de esta unidad contrastan con la guerra entre los amalecitas, que más adelante podemos reflexionar un poco, ¿verdad? En los detalles. Pero los de Amalek, ¿se acuerdan? Que era más bien una pelea. Aquí viene el otro pueblo que es Madián, y sin embargo somos capaces de escucharnos, a pesar de que somos pueblos diferentes. Esto es como decir iglesia y Estado. Somos capaces de escucharnos y somos capaces de ayudarnos. Y no decir, no, porque nosotros somos laicos, entonces no tenemos nada que ver con Dios, usted en su iglesia. No, las personas son las mismas. Yo pertenezco al Estado, yo soy paraguayo y estoy en el Estado, ¿verdad? Pertenezco, soy del pueblo, y entonces el Estado me tiene que cuidar. Como también esa persona, yo no puedo decir, no, vos sos laico, luego vos sos esto, y yo no te puedo ayudar porque yo solamente lo que vengan a mi templo, lo que venga a mi religión. No. Entonces estar abierto, ahí está el diálogo. Y aquí te dan esas dos posibilidades. En el 17 hablamos de Amalek, que era solamente guerra, pelea entre ellos. No entendéis, güey. Después, en el 18, ahora estamos viendo, sin embargo, una colaboración entre Moisés, ¿verdad? Y los madianitas, los israelitas y los madianitas. Jetro, que está representando a los madianitas, y Moisés, que está representando a Israel. Bueno, vamos a mirar un poco. Amalek, por ejemplo, viene a pelear. Si miramos en el capítulo 17:8, él se presentó exclusivamente para pelear, ¿verdad? Decía, aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación. Y después vinieron los amalecitas, dice en el versículo 18, y atacaron a Israel en Refidim. Y sin embargo, Jetro viene en son de paz. El 18:5-7 nos decía eso. Cuando Jetro, que venía con la esposa y los dos hijos de su yerno, llegó al desierto, ¿verdad?
se hace anunciar: aquí está Jetro, tu suegro, que viene a verte acompañado de tu esposa y tus hijos. Moisés salió enseguida al encuentro, le hizo una profunda reverencia y lo besó, ¿viste? Es el signo de paz que tienen entre ellos. Otro elemento también, ¿verdad? Tenemos en varios lugares, ¿verdad? Josué recibe y escoge soldados. Ese es en el 17:9. Aquí entonces en esa pelea, Moisés dijo a Josué: elige a algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalek. Yo estaré de pie sobre la cima del monte y tendré en mi mano el bastón de Dios. Sin embargo, aquí en el 18:25, Moisés selecciona a jueces que valgan la pena, ¿verdad? Estamos en el 18:25 que hemos leído. Entre todos los israelitas eligió a algunas personas capaces y los puso como jefes del pueblo. Jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Viste que esto también nos está llamando la atención cuando nosotros elegimos a alguien. Hasta esto podemos decir hasta en las votaciones, ¿verdad? ¿A quién elegimos nosotros? Aquí nos dice que Moisés puso al frente, eligió a jefes del pueblo, personas capaces. Hay personas que compran su banca, que paga, vos millones, 500 millones, listo, ayudan de vea, porque oye, vos vea, tiene que recuperar sus 500 millones y lleva, o recuperar, y bueno, y va a hacer todo lo que sea, pero se recuperar, pero ahí la recuperante, a ganar, y cuántas veces más, porque este es mi negocio entonces. Y eso, bueno, es democracia, pero ese no es democracia, gobierno del pueblo, ese es gobierno de mi bolsillo. Ese entonces sería plutocracia, plutocracia. Entonces gobierno del que tiene más plata, del que puede comprar la justicia, del que puede comprar, no sé, todo lo que se puede comprar. Todo se compra, todo se vende, ¿entienden? Entonces esto es importante, viste que la palabra de Dios es tan actual, es tan encarnada. Apeágolas y añadeñan de ya este día. Y nos está diciendo a través, ¿verdad?, de estos textos, y tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros le llamamos conversión. Esto es para la conversión. Tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión. Tiempo de Cuaresma es tiempo de reflexión, de entrar en nosotros mismos y decir, bueno, ¿en qué tengo que cambiar? Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Cena del Cordero. La Fundación Ñande Yarañé invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús, sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, colegio, Inmaculado Corazón de María, entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Y seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el capítulo impresionante, maravilloso y que nos ayuda a entrar cada vez más en nuestra vida, encarnarnos en síntesis, entender que leer la palabra de Dios quiere decir dejarnos tocar,
y después tiene que haber una diaconía, es decir, la palabra de Dios, o pocorire ñandereje, entonces ñamosarambiana, peja iba peñande con azope, y entonces nos lleva a la acción. ¿Qué voy a hacer por ese niño de la calle? ¿Qué voy a hacer por mi familia con quien yo no tengo un buen diálogo? ¿Qué yo voy a hacer en mi trabajo con quien hay personas con quienes no dialogo, con quienes no me entiendo? ¿Qué yo voy a hacer, verdad, con esas personas en mi grupo de capilla, en mi grupo de parroquia, que estamos medio tensos, ¿no? Pe grupo pea, pe grupo peixa, llevan a no entendéis. ¿Qué yo voy a hacer con mis hijos, verdad, con quienes no les estoy acompañando, no me estoy entendiendo? Página y veis Ari, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esa tiene que ser la respuesta, ¿verdad? Y eso quiere decir encarnación. Encarnación quiere decir que pirebe, hago la encarnación, encarnarse, entrar en la realidad, la kenosis, abajarse, escuchar, entender qué es lo que está pasando en nuestra propia historia, en nuestra propia vida. Dios nos habla allí y desde ahí entonces tenemos que actuar. Tenemos que actuar. ¿Qué hacemos por los demás y qué hacemos para que esto pueda mejorar, verdad? Vamos a seguir un poco. Estamos en el capítulo 18, del 13 al 27. Es la institución de los jueces. Otro elemento importante aquí que encontramos es el contraste, no es solo entre amalecitas y madianitas, sino entre la totalidad de las relaciones que se gestan en uno y otro caso. En cuanto Amalek viene y busca solamente la guerra, y entonces, claro, ahí hay un contraste total con los madianitas que a través de Jetro vienen y buscan la paz, la serenidad, procuran ese diálogo. Y esto es lo importante, ¿verdad? Allá en el capítulo 17, ¿se acuerdan que él tenía, decíamos, el bastón en la mano? Y entonces, Aarón, ¿verdad? Entonces lo hace sentar allí, se sienta sobre la piedra con el bastón siempre en mano para que pueda entusiasmar, dar victoria a su pueblo. Ahora Moisés se vuelve a sentar, claro, es el catedrático, la cátedra, el que está sentado en la cátedra, pero para dar, ¿qué cosa? Para administrar justicia. Es totalmente diferente entonces el sentarse aquí. En un caso, ¿verdad? En ese primer caso, su acción está destinada a triunfar en el campo de batalla, de la guerra, donde dos pueblos pelean y se matan mutuamente, pues uno debe destruir al otro para sobrevivir y construir su propio pueblo. Es la única forma de continuar en la historia. En el otro caso, con Jetro, se sienta a construir el tejido social de su pueblo al juzgar con equidad y resolver los problemas normales de la vida cotidiana. Qué lindo que es entonces esta comparación y tenerlo bien claro, queridos amigos, queridos hermanos. Y aquí incluso utiliza la palabra equidad. Equidad no es igualdad. Igualdad es cuando todos queremos que sean todos iguales, decimos, ¿verdad? Y no existe la equidad, la igualdad, ¿verdad? No podemos ser todos iguales. Cada uno tiene su talento diferente, su forma de ser, su forma de trabajo, sus cualidades, etc. Pero sí tenemos que ser equitativos, equidad. Es decir, todos tenemos que vivir bien, todos tenemos que vivir con nuestra dignidad. Entonces, el que tiene un talento tiene que vivir bien, con toda su dignidad. No tiene que pasar hambre, no tiene que pasar ignorancia. O sea, tiene que tener todos los elementos para vivir en forma equitativa. Y así también, el que tiene más talento, el que tiene 5, tiene que vivir en forma equitativa con respecto al más pobre, al que menos tiene. También dentro de su dignidad y también dentro de sus riquezas y talentos que ha recibido. Y el que tiene 10 también. Pero esa es la equidad. Nadie tiene que sufrir. ¿Se acuerdan? Hechos de los Apóstoles, al final te habla de equidad, no de igualdad, de equidad. Dice que todos ponían al servicio de los apóstoles y todos recibían de acuerdo a lo que necesitaban, no aquello que ellos querían ambicionar y querer acumular. La equidad significa que todos podamos sentirnos entonces con la dignidad, con los elementos necesarios para vivir dignamente como personas. Bueno, volvemos después con Ñande Yarañé, pero ahora les voy a impartir la bendición
Que el Señor les bendiga, les fortalezca, les regale siempre su gracia y puedan también recibir esto que están necesitando para su vida y para su familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por